palabra les fue ofensiva. Y no una vez, sino muchas veces. Jesús hacía las cosas de manera que la gente se ofendía. Dice, ¿por qué? Al ratito le explico. Pero lo hacía. ¿Sí? Lo hizo con la mujer hallada en adulterio, que todos la querían matar, y Jesús la saca del apuro. Lo hizo cuando los discípulos estaban arrancando espigas en el día de reposo, y Jesús les explicó 2 que 3 cosas a los que lo criticaban. Lo hizo sanando gente en el día de reposo. Esto es una cosa que a mí simple y sencillamente me deja completamente estupefacto. ¿Cómo es posible que alguien tuviera su corazón tan duro, que está una pobre mujer que tiene 18 años en esta posición y tiene la única oportunidad de encontrarse con el Mesías, que está bajo el poder del Espíritu, y Jesús viene y todos están mirando para ver si la sana, porque hoy es día de reposo? Híjole. Yo no entiendo cómo Jesús no agarró el chicote 2, 3 veces más, aparte de la vez en el templo. Dice la Escritura que volteando, dice, en una ocasión con el del hombre de la mano seca, dice, volteó y los miró con enojo. Dice, contristado por la dureza de sus corazones. En vez de estar ellos viendo el milagro extraordinario que estaba por suceder, 18 años encorvada la mujer y de repente derecha, en vez de ellos ver eso, ellos estaban clavados a ver si él iba a ofenderlos en sus normas de culto. Es duro el corazón del hombre. Se acostumbra uno a sus cosas. ¿Me comprende? Es una cosa con la que nosotros tenemos que enfrentarnos. Y Jesús los ofendió. ¿Por qué los ofendió? Yo estaba leyendo esta mañana un pasaje donde Jesús dice que se juntó la multitud, eran miles y miles y miles y miles. Es lo que dice la palabra, no es que lo leí esta mañana pasando y no me acuerdo dónde lo leí, no me acuerdo si fue en Lucas o en Juan. Pero dice que se juntó la multitud y entonces volteó y dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Delante de miles de gentes. ¿Se imaginan la vergüenza para los fariseos? Y como si eso fuera poco, está en el templo, hay una multitud tremenda, y entonces voltea y dice, ay de ustedes escribas y fariseos, ay de ustedes por esto y por esto, y por esto y por lo otro. Yo me imagino que si yo hubiera sido uno de esos fariseos, yo hubiera querido agarrar un rifle y darle a Jesús entre los ojos, del coraje, humillándolos públicamente. ¿Quién se cree ese tipo de Nazaret que es? ¿Por qué hacía Jesús estas cosas? ¿Por qué ofendía a la gente? ¿Dices que eran hipócritas y fariseos? No, no solamente con ellos. En una ocasión Jesús hizo un milagro extraordinario. Multiplicó panes y peces. Alimentó a una multitud que se calcula que probablemente entre hombres, mujeres y niños andaban los 20,000. Con unos cuantos panecillos y unos pececillos. Despide a la multitud, sus discípulos se van en una lancha a atravesar el mar de Galilea, él se queda orando y luego varias horas después él baja y ellos no han podido cruzar el mar y él cruza el mar caminando. Al día siguiente la gente camina alrededor del mar de Galilea, que no es tan grande, y se encuentran con Jesús allá y dicen, ¿y este cómo cruzó? Si ya no había lanchas. O sea, no eran tontos, los judíos no son tontos, créame. Usted métase al tú por tú con un judío y si Dios no interviene, usted está frito. ¿Sí? Son gente lista, son agudos. Y vienen y dicen, ¿cómo cruzó y lo de los panes? Y querían hacerlo rey. Juan capítulo 6. Querían hacerlo rey. Querían tomarlo por la fuerza y coronarlo como rey. ¿Sí? Y Jesús voltea y les dice algo tan terrible. Pero terrible. Yo la primera vez que leí aquello, es más, las primeras varias veces yo decía, Señor, ¿qué estás haciendo? Déjame, te doy algunos consejos acerca de cómo tener éxito en el ministerio. No es la manera, Señor. ¿Me entiende? Tiene una multitud enorme y luego los ofende y todavía ni siquiera levantaba la ofrenda. Le digo, Señor, espérate hasta después de la ofrenda, ¿me entiendes? Llegan ellos
capítulo 6, versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Qué hubo? O sea, todavía apenas lo acababan de saludar y ya Jesús estaba tirándoles un leñazo. ¿Se ha fijado? ¿Usted ha oído algún predicador que hable más duro que Jesucristo? Yo le aseguro que nunca. Yo le aseguro que nunca. Nadie hablaba tan fuerte como este hombre. Solo en el templo, con una multitud de fariseos enardecidos, y les decía todas sus verdades delante de la multitud. La gente que piensa que Jesús era un güerito con las manos con manicure, así como en las pinturas nos lo ponen todo así. ¿Sí ha visto las pinturas esas de las edades medias así, verdad? Era un hombrezote. ¿Me entiende? Era un hombre de hombres. ¡Qué carácter! ¡Qué valor! Este hombre no le tenía miedo a nada. Y vienen ellos, y entonces Jesús les dice estas cosas, y luego ellos empiezan a hacerle preguntas, y luego ellos le empiezan a decir: bueno, pues Moisés nos dio el maná y el desierto y quién sabe qué. Y Jesús empieza a decirles una palabra terrible. Dice en el versículo 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y la gente se espanta. Oye, estamos hablando de judíos. Ayer en la tarde Gonzalo y Olivia me estaban platicando que en Israel usted va a un restaurante y no pueden servirle leche y carne en el mismo cuarto. Si usted quiere queso, se va a un salón. Si quiere comida con carne, se va al otro. Y me estaban comentando que una señora una vez se bajó de arriba, una mexicana que iba con ellos, con una taza de café con tantita leche. Y se va bajando al salón de carne, y el guía se ofendió y se espantó, y ve y le agarra la taza y la lleva para arriba otra vez, porque no, ellos son tan escrupulosísimos que no pueden mezclar leche con carne. En ninguna forma y de ninguna manera. Y Jesús se para y les dice: tienen que comerse mi carne y beber mi sangre. ¿Se imagina la multitud? Ahora, yo sé que nosotros ya hemos estudiado y le hemos sacado el significado, pero estamos hablando de judíos. Estamos hablando de judíos que estaban oyéndolo por primera vez. Y que les está diciendo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y esta es la gente que les seguía. Esta es la gente que tenía 3 días oyendo sus enseñanzas, que 3 días no comió ni pan ni agua porque querían ver los milagros y querían las enseñanzas, y estaban ahí. 3 días estuvieron sin comer porque estaban anonadados con la presencia y con el poder y con la enseñanza. Y de repente Jesús voltea y les dice algo que seguramente trastornó a la inmensa mayoría. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué Jesús actuaba así? Y como si eso fuera poco, pues la gente oye todo eso y se saca de onda, como dicen los chavos, ¿verdad? O sea, la gente se confunde, no sabe qué hacer, se enoja, dice: yo ya sabía, está loco, ¿no? O sea, sí, pero no. ¿Me entiende? Y dice en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus, ¿qué? Dígalo fuerte. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A veces así reaccionamos: qué duro el mensaje, qué duro el pastor, qué duro el predicador. ¿Sí? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende. Esto les ofende. Cuando yo leí eso por primera vez y lo entendí, mire, me quedé helado. O sea, si Jesús hubiera volteado conmigo y me dice: lo que yo prediqué te ofendió, mire, no hubiera respirado como por 7, 8 horas.
¿Le ofende a usted lo que Jesús dice? ¿Le ofenden sus palabras? ¿Le ofenden sus exigencias? ¿Ah? No se atreve a contestar, pero la verdad es que sí. Y los ofendió a ellos, los ofendió fuertemente. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Haga de cuenta que ahorita en este momento se levanta todos menos las primeras dos bancas y se van. Y dicen: yo aquí jamás vuelvo. Y Jesús voltea con los poquitos que quedaban en la banca y les dice: ¿y ustedes? ¿También se quieren ir? ¡Qué pantalones de hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué hombre! Con razón es mi héroe. Yo nunca he admirado a nadie como yo admiro a Jesús. ¡Qué hombre de hombres! ¿Ustedes también se quieren ir? El pobre Pedro se quedó. ¿Me entiende? No. Ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Usted cree que Pedro entendió esa palabra? No. ¿Usted cree que Juan entendió esa palabra? No. ¿Usted cree que ellos no se ofendieron? También les ofendió. También eran judíos. ¿Qué no se acuerda de Pedro? Después de ser lleno del Espíritu Santo, cuando Dios le baja el lienzo lleno de toda clase de animales, yo creo que ahí venían unos tacos de buche y unos tacos de ojo, ¿verdad? Y sabrá Dios qué tantas cosas venían en ese lienzo, ¿sí? Y Dios le dice: levántate, Pedro, mate y come. Y Pedro dice: Señor, si nunca he comido cosa inmunda. Y eso era después de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Y aquí Jesús les dice: tienen que comerse mi carne y beber mi sangre. Y no lo entendía Pedro y se le calentaba el cerebro. Y Juan estaba por acá todo trastornado, ¿verdad? Y todos los demás discípulos nomás volteaban y decían: Y Pedro voltea y dice: Señor, ¿a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida. No entiendo lo que estás diciendo. Me choca, me ofende. Pero solamente tú tienes palabras de vida. Y se dobló. Desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, desde ese día fue dada la orden para tu ayuda. Pedro no entendía. No entendía en su cabeza, pero en su corazón, aunque su mente no lograba asimilar la enseñanza, él entendió en su corazón que estas palabras impartían vida. Y de hecho eso fue lo que Jesús enseñó. Dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pedro no entendía en su cabeza. No concordaba con su doctrina. No iba de acuerdo con su tradición y su hermenéutica. ¿Sí? Pero en su corazón él sabía que ahí había vida y se dobló. Si usted está esperando hasta el día que usted entienda en su cabeza, o que usted esté de acuerdo en su mente con todo lo que Dios dice, usted se va a ir al infierno. Tan sencillo como eso, porque nunca se va a doblar. Si usted está esperando hasta que usted comprenda y esté de acuerdo con todo lo que Dios enseña, usted le va a ir muy mal en la vida, porque nunca se va a doblar. ¿Me comprende? Estos hombres se doblaron antes de comprender en su cabeza lo que les daba testimonio en su corazón. La continuación del mensaje del otro lado del cassette.